Hola, mi nombre es Marian Graciela Franco García con número de carnet 2014-09-122. Dentro de las 9 reglas de interpretación de los contratos, existe la número 1 que habla sobre el sentido literal de las cláusulas. En el artículo 1593 de nuestro Código Civil establece que cuando los términos o conceptos del contrato no son claros y no dejan lugar a dudas sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas. Esta norma nos aclara cómo se interpreta una norma. El contrato lo vamos a entender tal y como las partes lo dijeron. Continúa diciendo, si las palabras fueren diferentes o contrarias a la intención evidente de los contratantes, prevalecerá esta sobre aquellas. ¿Qué significa esta? Es la intención. Aquellas son las palabras. Por ejemplo, yo quiero hacer un contrato de compra-venta de un bien inmueble. Entonces voy con mi amiga que tiene una casa que está en venta y le digo, ¿sabes qué? Vamos a hacer un contrato porque yo quiero que tú me vendas tu casa. Y ella pues está encantadísima y nos vamos con un abogado para que nos haga nuestro contrato. Pero bueno, el abogado no está muy seguro y entonces busca un formato en internet y resulta que ni siquiera lo lee bien y lo rellena. Y no era como tal un contrato de compra-venta, sino que cualquier otro tipo de contrato, menos el de compra-venta. Entonces, obviamente yo tengo mi contrato de compra-venta. En el momento que yo quiero ir a hacerlo formal, pues resulta que no se puede porque el contrato dice que no me venda la casa, sino que simplemente me la presta. En lugar de decir el precio que yo le voy a pagar, dice que va a ser gratuito. Entonces, las dos partes firmamos ese contrato porque tenemos la voluntad, pero las cláusulas dicen otra cosa. Principal les hablaré de la intención evidente de los contratantes. Este está estipulado en el artículo 1593, que establece que cuando los términos o conceptos del contrato son claros y no dejan lugar a duda sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas, y expone que si las palabras fueren diferentes o contrarias a la intención evidente de los contratantes, prevalecerá esta sobre aquellas. Por ejemplo, en algunos contratos los notarios tergiversan el sentido que los contratantes desean, y entonces es ahí cuando prevalece la intención evidente. Mi nombre es María de los Ángeles Porta Morales y voy a hablar de los términos generales en la interpretación de un contrato. Este se encuentra regulado en el artículo 1594 del Código Civil, el cual establece que por muy generales que sean los términos en que aparezca redactado un contrato, no deberán entenderse comprendidos en él cosas distintas y casos diferentes de aquellos sobre los que los interesados se propusieron contratar. Muchas veces, cuando una persona quiere interpretar un contrato, puede sacar de contexto algunas palabras si no lo lee de manera íntegra. Entonces, para poder evitar esto y saber exactamente qué fue lo que las partes quisieron pactar, es necesario leerlo de manera completa para poder, pues, comprender qué fue lo que las partes establecieron. Artículo 1595. Las frases y palabras que puedan interpretarse en diverso sentido deben entenderse en aquel que sea más conforme con la materia del contrato. Mi opinión sobre este artículo lo entiendo como en la forma en la que vamos a redactar algún tipo de contrato, dependiendo de su clase, como por ejemplo el contrato de arrendamiento, el contrato laboral o contrato de construcción, ya que vamos a utilizar diferentes frases y palabras como vamos a redactar el contrato. Cláusula más adecuada para que produzca efecto. Artículo 1596 del Código Civil. Si alguna cláusula permitiera diversos o contrarios sentidos, deberá entenderse en el más adecuado para que produzca efecto, según la naturaleza del contrato. Un ejemplo sería: el contratista es responsable del trabajo ejecutado por las personas que ocuparen en una obra. Contradicción entre cláusulas. Esta definición está regulada en el artículo 1597 del Código Civil
y nos expresa que no se pueden dar por válidas una o más cláusulas en las que se estén contradiciendo entre sí. Por ejemplo, si en un contrato de arrendamiento el arrendador estipula en una de las cláusulas que el arrendatario no puede tener huéspedes y luego en otra de las cláusulas dice que sí puede tener huéspedes siempre y cuando no se excedan más de 2 días, porque de ser así el arrendador podrá tomar medidas para poder desalojarlos. Si estas cláusulas se dan, se debe tomar en cuenta aquellas que estén más conformes con la naturaleza del contrato y con la intención de las partes. Buenos días, doctora y compañeros. Mi nombre es Marcos Emanuel Cordón Calderón y en esta oportunidad yo les voy a hablar acerca de las cláusulas dudosas. En caso de duda, se dice que una cláusula debe interpretarse contra aquel que estipulado alguna cosa y en descarga del que ha contraído la obligación. Según lo regula el artículo 1598 del Código Civil, las cláusulas de los contratos se interpretarán las unas por las otras, atribuyendo a las dudosas en el sentido que resulte del conjunto de todas. Ahora hablando del mismo tema, en el código existe la regla de la interpretación contextual del contrato, la cual indica que cuando hay alguna cláusula dudosa, ésta se interpretará en relación a todas las demás y no en forma aislada. Si existe una duda al interpretar una estipulación, el sentido que se le debe decidirse en favor del obligado, que es, digámoslo así, la regla tradicional, que en la duda debe favorecerse al deudor. Si se trata de establecer si una obligación es negativa o afirmativa, en caso de duda se interpretará como negativa o como afirmativa si se trata de liberar al deudor de una obligación. Mi nombre es Silvia María Rechacón y a mí me tocó que hablar del artículo 1599. Las cláusulas ambiguas se interpretarán con arreglo a lo que el uso y la costumbre determinan en el lugar en el que el contrato se haya otorgado. Cláusulas ambiguas son las cláusulas contractuales que por presentar diversas significaciones ofrecen resistencia a su comprensión directa e inmediata, exigiendo por tanto una labor interpretativa según las reglas legales dogmáticas. La cláusula ambigua se interpretará teniendo en cuenta la costumbre del país, contemplando así los vacíos que presenten el contrato. Cuando la ambigüedad es definitiva, se habla de la cláusula oscura, cuya interpretación se hará teniendo en cuenta además que en aquella no debe favorecer al contratante responsable de dicha oscuridad. Mi nombre es Hans España y les voy a hablar sobre las cláusulas oscuras, ambiguas o contradictorias. Estas están reguladas en el artículo 1600 del Código Civil, las cuales preceptúan las cláusulas oscuras, ambiguas o contradictorias de un contrato insertas en modelos o formularios preparados de antemano por uno de los contratantes se debe interpretar a favor del otro contratante, es decir, de quien adquirió el bien o utiliza el servicio, en el mismo sentido, solo que con mayor claridad y referencia a los contratos mediante formularios. Cuando un contrato es celebrado mediante formulario, aquel que los contratantes que lo presenta se encuentra con una franca posición de ventaja frente al otro, pues éste no tiene la posibilidad de discutir su contenido. Por ello, el legislador ha dispuesto que en caso de duda, tales contratos deben interpretarse en el sentido menos favorable para quien haya preparado el formulario. En estos tipos de cláusulas es muy famosa en los contratos de adhesión, que son tales como las empresas de telefonía, de agua o de electricidad, los cuales ellos preparan el contrato de antemano para dárselo al otro contratante que va a adquirir el bien. Esta cláusula está preparada para proteger en cierta medida al contratante, ya que las empresas están en una clara ventaja, ya que ellos son los que crean el contrato.